Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com a nossa convidada especial, doutora Paula Ramírez Barbosa, Paula Andréa Ramírez Barbosa, que é doutora em Direito Penal, ex-procuradora-geral e também juíza da Suprema Corte da Colômbia. Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. E aqui ao meu lado, o professor Vítor Gabriel Rodrigues, que hoje está na condição de um debatedor, um amigo, um colega, meu supervisor do meu pós-doutorado da Universidade de São Paulo. E eu já deixo a pergunta para o professor Vítor fazer para a professora Paula. Professora Paula, é um gosto ter-te aqui e eu vou perguntar em português para nossa audiência a sua trajetória acadêmica. Queria saber o que levou a buscar o direito penal e, já aproveitando, entrando, quais são as grandes diferenças que houve no seu estudo entre o direito penal que se aprende na Espanha, em Salamanca, onde a senhora fez o seu doutorado, e o que se vê, que se aprende na América Latina, principalmente na Colômbia, em resumo. Bueno, muchas gracias. Creo que la situación con la que crecí en Colombia, viendo a diario en las noticias, muchas noticias tristes e injustas en el conflicto colombiano, me llevó a una sensibilidad de los derechos humanos, de la justicia, ver muchas causas en la impunidad. Desde muy pequeña me impulsaron a estudiar el derecho penal. Y eso se convirtió para mí en todo un reto y en toda una expectativa de vida, formarme para algún día poder ser parte de la solución y no el problema. Tanto fue así que tuve la oportunidad de terminar mis estudios de abogada en la Universidad de Salamanca, gracias a una beca del Banco Santander de España, y esto pues me permitió salir desde Colombia a España y encontrarme con un sistema que tenía muchas similitudes al colombiano. El código, en particular penal de España, se trajo a Colombia y muchos de nuestros delitos y muchas de las figuras penales corresponden a España. Entonces, seguir esa carrera del derecho penal en la Universidad de Salamanca en España no fue difícil, porque se parecía mucho desde el punto de vista teórico a la legislación latinoamericana y por supuesto que aunque muchas diferencias marcaban puntos de inflexión en el estudio del derecho penal, fueron más los puntos en común, las similitudes que encontré y que luego me permitieron regresar a Colombia, presentar los exámenes para la abogacía colombiana y superarlos por esas similitudes entre ambos. E professora Paula, a gente tem nossos telespectadores aqui que são jovens estudantes, advogados, pesquisadores. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você e para o professor Vítor: o que motiva vocês a estudarem a integração latino-americana? Né? A gente está falando, tivemos ontem uma aula na USP, no ProLAN, o professor Vítor, a professora Paula, e essa sensibilidade de ter uma visão macro, não só da Colômbia, mas Colômbia e América Latina, e por este lado, professor Vítor, do Brasil com o resto da América Latina. Como é que vocês têm essa visão de integração latino-americana? Nací con esa pasión por Latinoamérica, porque siempre crecemos viendo más a Norteamérica que a nuestro propio continente. Sí. Y en las universidades de Salamanca, que es una universidad del 1215, pude tener esa fusión de culturas, de países, de estudiantes e inspirarme justamente a estudiar un máster en estudios latinoamericanos para poder comprender la riqueza, la diversidad y todo el conocimiento que hay en nuestra región, no solo desde el punto de vista cultural, histórico, político, económico y jurídico,
sino también las problemáticas que compartimos como países y la posibilidad de fortalecer lazos y poder mirar hacia el futuro más con un espíritu latinoamericano. Y recuerdo mucho que en la Universidad de Salamanca me encontré con un proyecto de código penal iberoamericano. Qué legal. Que pues unía, ¿no?, esas similitudes, pero más diferencias del sistema federal brasileño, del sistema centralista colombiano. Y aunque no fue posible ir hacia adelante en un código penal latinoamericano, sí pensar, ¿no?, de qué manera podríamos cooperar unidamente para resolver algunas de las problemáticas que más nos impactan a través de la historia. Professor, quer complementar? Eu quero, gostei muito da resposta da professora Paula e claro, Thomas, trazendo o seu aporte também ao estudo latino-americano, a nossa visão de unificação, ela tem que ser dada a partir do que se conhece desde fora. Quer dizer, todos nós sabemos que, ainda que existam diferenças, que o Brasil esteja tão de costas, e depois eu queria conversar isso com a professora Paula, para a América Latina em termos jurídicos, em termos de cultura, que nós nos entendamos diferentes, quem está do outro lado, quem está de fora, nos vê como um bloco. E tanto a nossa Constituição Federal, no nosso parágrafo único do artigo 4º, salvo engano, como a Constituição da Colômbia, como a Constituição de todos os países latino-americanos, determinam esforços para a união dos povos latino-americanos, que somos nós. O que está acontecendo agora, e você é o nosso professor nisso, ou será nosso professor nisso no próximo semestre, o multilateralismo está fazendo com que as regiões se reconfigurem e, a partir daí, se identifiquem. Quer dizer, a entrada da China como uma outra visão, que não digo nem melhor nem pior, mas que traz considerações novas sobre a América Latina, faz com que nós nos vejamos de forma diferente. Então, essa inter-relação está muito importante, principalmente para o Brasil. Acho que a Colômbia se sente mais latino-americana do que o Brasil, e o Brasil começa a se perceber que sem diálogo, por exemplo, direto com a Colômbia, que é o que nós estamos fazendo, ele não vai muito adiante sozinho. Professora Paula, quais foram os seus desafios na condição de procuradora junto à Corte Suprema de Justiça, quando você era procuradora? ¿Tinha muitos grandes desafios no seu trabalho? Sí, definitivamente el derecho penal es desafiante, porque el derecho penal es tragedia. Siempre hay victimarios, hay víctimas, hay la posibilidad de prisión o restricción de derechos. Y participando en las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia, uno de los desafíos principales justamente era el análisis de los casos a través del tiempo. Cuando un caso tarda 10, 15 y hasta 20 años en llegar a la Corte, el paso del tiempo dificulta mucho la contextualización de la respuesta penal. Y en esos casos que encontré, pues destacaría la posibilidad de haber hecho parte del proceso que llegó a la Corte Suprema de Justicia por el holocausto del Palacio de Justicia de Colombia en la década de los 80, cuando una toma por parte de la guerrilla del M-19 tomó la máxima institución de la justicia colombiana, y allí se desataron unos hechos de violencia tan graves que causaron la muerte a muchos de los magistrados y magistradas que impartían justicia en el lugar más representativo de la justicia colombiana. Ese caso significó para mí la oportunidad de participar y poder entender parte de la historia colombiana de la violencia, pero también de la fortaleza institucional que, pasados muchos años, pues resolvía este caso estableciendo
una condena contra uno de los máximos responsables. Esa oportunidad histórica, esa posibilidad jurídica, pues nutrió mucho mi experiencia profesional, como también los casos en los que participé de violaciones a derechos humanos, masacres, crimen organizado, delitos contra los menores, delitos relacionados con el medio ambiente, y entender que países como Colombia y otros países latinoamericanos ven en la justicia penal no solo un desafío, sino también una oportunidad de reconocer los derechos de las víctimas, de establecer justicia para los perpetradores de las violaciones a derechos humanos y de los delitos, y también entender que la sociedad confía en su institucionalidad. Entonces, ha sido toda esta trayectoria y particularmente este trabajo desafiante, pero a la vez enriquecedor por estas experiencias. Professor Victor, você quer fazer alguma indagação? Eu quero observação? Aproveitar a experiência, porque todos os nossos espectadores geralmente são do direito, professora Paula, e nós temos aqui hoje no Brasil uma atividade muito grande, e que para nós é novidade, do Supremo Tribunal Federal. Quando nós observamos a experiência jurídica da Colômbia, ela é muito complexa e muito rica, até porque, pelo menos dentro do direito penal, a Colômbia sempre foi uma grande produtora de doutrinadores do direito penal. Como a senhora resumiria para nós qual é o papel da Corte Suprema da Colômbia, especialmente em relação ao direito penal? E explico, essa divisão de sala do penal na Suprema Corte para nós é um pouco diferente. A senhora pode explicar mais ou menos? Sí, claro que sí. Quizás la Corte Suprema de Justicia colombiana no se parece ni a la Corte Suprema brasileña ni a la de los Estados Unidos, que es unicameral. En el caso colombiano, la Corte Suprema se divide en 3 salas: de lo civil, de lo laboral y de lo penal. Allí llegan los procesos en última instancia, particularmente casación, revisión, extradición y los últimos recursos con los que cuenta un ciudadano para obtener justicia. Esta corte es elegida por término de 8 años. La sala penal está integrada por 9 magistrados, y esos magistrados son elegidos por la propia Corte Suprema por un término de 8 años. A los magistrados se les asignan los casos por reparto, y ellos pues tienen bastante trabajo, porque aunque no llegan todos los procesos del país, sí llega un número considerable de casos. Si lo comparamos con lo que sucede, por ejemplo, con la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde el número de casos no supera los 100, diríamos que una corte como la colombiana tiene al año más de 3.000 casos, lo cual es bastante desafiante para la complejidad de los casos que hay allí. Entonces, las salas se reúnen mensualmente y conforman la sala plena de la Suprema, a la cual le corresponde funciones como la elección del fiscal general del país, la elección de los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También eligen un presidente que es el vocero de la Corte y que se pronuncia frente a temas de interés nacional, y junto a la Corte Constitucional, que es otra corte, pues se dividen los asuntos por razón de la materia. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados elegidos por el Senado de la República, y ellos se ocupan del estudio de la constitucionalidad de las leyes y pueden conocer de trámites de tutela en recursos extraordinarios de revisión, pero allí es donde se estudia todo lo que tiene que ver con la constitucionalidad, y en las otras salas los temas especiales por virtud de las competencias que tienen asignadas. Doutora Paula, a gente tem um bloco muito especial nesse nosso podcast, que é
você pode indicar um livro, um documentário ou um filme para os nossos telespectadores, mas isso você faz no nosso segundo bloco. Vou pedir para que a produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com uma edição super especial, doutora Paula Andréa Ramírez Barbosa, que também é doutora em Direito Penal e juíza da Suprema Corte da Colômbia. Doutora Paula, você poderia indicar um livro, um filme, um documentário para os nossos telespectadores? Claro que sí. Yo a todos los abogados siempre les recomendaré el libro de Kafka, El Proceso. Sí. Kafka es fabuloso y de hecho hoy hablamos de la mitología kafkiana, pero pensando en nuestra Latinoamérica, yo creo que Kafka se adelantó a los tiempos y reflejó en su libro El Proceso, los retos y las complejidades de un hombre que enfrenta la justicia. Y a través de ese libro creo que podemos desarrollar una sensibilidad por aquellos que están en el banquillo de los acusados o aquellos que directa o indirectamente tienen una relación con los procesos judiciales. Professor Vitor, já passo a palavra para você fazer a pergunta. Eu vou aproveitar, doutora Paula, lo de la cultura, es que eu sou um fã da dramaturgia colombiana, como eu já comentei, e por lástima, a Netflix nos traz, ou os streamings nos trazem produções que falam de uma Colômbia violenta e ligada ao tráfico de drogas, que é uma parte da realidade de um país tão bonito e tão muito mais rico do que o que aparece. Mas falando nessa questão de drogas e saindo um pouco do stream que se fala das relações dos países latino-americanos, existe um problema quase novo que eu sei que foi estudo do seu pós-doutorado nos Estados Unidos, que é o problema do fentanilo, como nós dissemos. E ele está chegando ao Brasil. E temos muito poucos estudos, principalmente sobre os impactos no direito penal, como o direito penal brasileiro trata com isso depois de ter fracassado com todas as outras drogas que estão por aí pelas ruas. O que a senhora tem de novidade a partir tanto da questão do fentanilo entrando na Colômbia, se é que entrou, como entrou, e da produção internacional, as ideias internacionais de combate a ese novo horror que está por ahí? Excelente que podamos tratar este tema porque tiene una actualidad global por los efectos que tiene el fentanilo en cualquier individuo. Imagínense la punta de un lápiz. Esa cantidad de fentanilo es suficiente para causar la muerte de una persona. El fentanilo es 50% más letal y potente que la heroína y 100% más potente que la morfina. Esto significa que una persona puede morir muy fácilmente si consume una dosis de fentanilo. Cuando hablamos de fentanilo, hay 3 datos importantes que debemos comentar. Lo primero es que el fentanilo nace como un producto opiáceo con fines médicos, tanto a nivel analgésico como a nivel anestésico, o sea que su finalidad es positiva. Sin embargo, a mediados de la década de los 90 empieza a darse en los Estados Unidos toda una crisis del consumo de los opiáceos y dentro de estos opiáceos también emergen problemas farmacéuticos cuando pacientes acudían a sus citas médicas y le recetaban dosis más altas de fentanilo, o sea, de opiáceos, y desarrollaban adicciones. Entonces, la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, particularmente en lo que fue el año 2023 y el 2024, significaba que diariamente estuvieran muriendo 250 personas, como si un avión se cayera todos los días en ese país. ¿Qué ha sucedido? Hablar de fentanilo, que podríamos hablar en otro podcast, pero hablar de fentanilo supone identificar
las muertes y las lesiones por fentanilo legal y el mercado clandestino del fentanilo. Al ser un químico, pues plantea una lucha o combate contra una nueva forma de narcotráfico que tiene como epicentro México, porque es en México donde ingresan los precursores químicos y allí pues se fabrican estas pequeñas píldoras que luego ingresan muy fácilmente por la frontera hacia Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué cuestiones son relevantes en esta nueva, digamos, escenario de drogas? La primera, estamos hablando de sustancias letales con muy alta adicción. En segundo lugar, estamos viendo cómo las industrias, tanto farmacéuticas como las de precursores químicos, son protagonistas. Ya no nos encontramos ante el narcotraficante poderoso, sino ante industrias que se entrelazan entre la producción de los precursores, las farmacéuticas y otras organizaciones en las cuales se trafican estas sustancias, porque aquí podemos ver correos, mensajería tradicional, entre otras cuestiones. Y un tercer aspecto clave en esta crisis es Internet, es la tecnología. A diferencia del tráfico de drogas tradicional, el fentanilo se adquiere y otros opiáceos por la Deep Web y todo el mercado clandestino corre fácilmente a través de Internet. Una persona desde su casa puede comprar esta sustancia letal. Las redes criminales se mueven muy fácilmente por el ciberespacio y esto hace que detectar, investigar y sancionar esta comercialización sea diferente. Estamos asistiendo ante un nuevo cibernarcotráfico de químicos muy potentes, donde es sumamente importante la formación y la sensibilización de los jóvenes y de la comunidad en general de los efectos tan nocivos de esta sustancia. Professora Paula, quais são os avanços e desafios do sistema penal colombiano nos últimos anos? Colombia es un país en el que subsisten varios tipos de justicia penal. Tenemos la justicia penal tradicional, la justicia penal transicional, la justicia penal militar, la justicia penal indígena y la justicia penal para adolescentes, con lo cual hay muchos sistemas desarrollándose al mismo tiempo. Creería que después de la pandemia del COVID-19, la irrupción de la virtualidad y de la tecnología se mostró como una aliada de problemas históricos que había enfrentado la justicia penal de Colombia. Uno de ellos es la impunidad en cuanto el transcurso del tiempo impedía a las personas obtener justicia de forma rápida. A su vez, la capacidad del sistema de atender todas las denuncias y todas las necesidades ciudadanas en los tiempos de pandemia mostró que la tecnología podía facilitar esos procesos. Y un tercer aspecto que ha sido a lo largo de la historia del país complejo es la capacidad del sistema penal de garantizar al mismo tiempo la eficacia de la respuesta penal con la oportunidad en el reconocimiento de los derechos del procesado y de las víctimas. En la actualidad, el sistema penal colombiano tiene propuestas de reforma y esas propuestas de reforma quieren fortalecer los sistemas de negociación a través de la justicia premial para que no todos los procesos vayan a juicio y puedan cerrarse o puedan solucionarse de manera expedita. Otro punto clave es que haya más recursos para la justicia penal
Y una buena justicia penal es sólida en la investigación, porque de lo contrario muchos procesos pueden llegar débiles al juicio. Y un tercer aspecto donde el sistema debe fortalecer su respuesta es con la participación de las víctimas dentro del proceso penal, porque se ha establecido un sistema muy retributivo, pero estamos observando cómo las víctimas cada vez más reclaman participación, medidas restaurativas, mediaciones entre víctimas y agresores. Entonces creo que el tercer cambio sería desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la resposta penal oportuna. Professor Vitor? Eu gostaria de saber da professora Paula, que ela já conhece bastante bem, ou suficientemente bem, o direito brasileiro, se ela tem algumas ideias para nós de integração. Eu dou uma que seria pelo negativo, mas claro, nós estamos com uma necessidade de combate ao crime organizado por toda a América Latina, por todo o mundo, na verdade, mas de maior união da América Latina. E o Brasil, às vezes, me parece isolado, porque nós, tanto a professora Paula, o professor Thomas e eu, trabalhando com a América Latina, com a integração latino-americana, nós temos muita dificuldade em dialogar com os problemas comuns, principalmente quando falamos em direito. Estando no Brasil e já conhecendo, tendo vindo algumas vezes ao Brasil, a senhora tem alguma ideia do que seria, quais as pontes que nós poderíamos construir com a Colômbia especificamente? Yo creo que la experiencia reciente nos ha demostrado en un caso que ha implicado una visión conjunta del crimen transnacional, es el caso Odebrecht. El caso Odebrecht supuso una fuerte discusión a nivel regional sobre la eficacia y la capacidad del derecho penal para fortalecer las democracias de la región y también garantizar la persecución del crimen transnacional. Específicamente, este caso pues mostró dos realidades. Una, que la investigación y la judicialización de las personas jurídicas como actores claves de las nuevas formas de criminalidad es una realidad. Y así fue la sentencia por medio de un acuerdo judicial en la justicia de los Estados Unidos que terminó condenando a la empresa a una multa de más de $3.000 millones. Segundo, la necesidad también de que las naciones fortalezcan nuevos institutos para la negociación. Este tipo de casos y muchos otros casos requieren nuevas miradas de negociación entre la acusación y los procesados. De lo contrario, tardaremos mucho tiempo y respuestas que son no solo tardías, sino también ineficaces. Y un tercer punto es la cooperación judicial. La cooperación judicial debe irradiarse desde la construcción de los casos. Si los países comparten la evidencia, comparten la información y sobre todo dónde están los dineros de estas organizaciones criminales para adelantar acciones como la extinción del derecho de dominio, como el descubrimiento de dineros en paraísos fiscales, también el uso de las sociedades offshore, sería mucho más eficaz trabajar colectivamente por esos botines asociados al crimen organizado que hacerlo de manera aislada. Y en efecto, si los países no cooperan entre las fiscalías y entre los órganos de investigación penal para que los testigos, los posibles responsables, los cómplices, los delatores y los informantes proporcionen esta información a las autoridades que están adelantando estos casos, será muy difícil gestionar con éxito los procesos. Y una cosa que podría fortalecerse mucho más es el intercambio de buenas prácticas. Creo que tanto Brasil como Colombia están siendo pioneros en la región en el uso de la tecnología y sobre todo
en los aportes que puede proporcionar la inteligencia artificial hoy día a las investigaciones de los casos penales complejos. Pero no se trata de competir por quien tiene la mejor tecnología, sino de compartir conocimiento, formación y experiencias para nutrir no solo casos complejos o casos de los países, sino casos de redes, como por ejemplo de pornografía infantil, de tráfico humano, de lavado de activos, de trata, de explotación sexual a nivel regional, de narcotráfico y, por qué no, de otras conductas que se convierten en comunes a las problemáticas que viven nuestras naciones. Bom, professor, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes de fazer as considerações finais para a doutora Paula, eu queria que o professor Vitor fizesse as considerações finais do nosso programa, porque acho que a primeira vez, o primeiro programa foi com você, professor. E agora estamos numa outra versão aqui, já do podcast, e eu queria saber a sua opinião do nosso podcast. Excelente, veja como o programa melhorou. Começou comigo e agora está com a professora Paula. Não, o programa ele é maravilhoso, eu assisto sempre, e eu acho, Thomas, que nós agora começamos uma proposta de internacionalização. Eu queria deixar como reflexão final do podcast, exatamente aproveitando a professora Paula. A União Latino-Americana, ela depende de uma série de elementos que vêm desde os mais formais, como a professora Paula falou, quer dizer, acordos de cooperação, até os menos formais e não menos importantes. Eu vou falar de dois só para concluir, aproveitando a professora Paula. Primeiro, as questões culturais, e isso aqui é parte, né? Quer dizer, escutar uma autoridade da Colômbia, para nós, professora, já é outro idioma, mas a partir desse momento, quer dizer, nós temos que naturalizar esse idioma para as nossas relações. A cultura é muito parecida, quer dizer, nisso as diferenças são poucas, mas é importante mostrar. E num outro nível, Thomas, e aí aproveitando para que você encerre, nós temos nos esforçado na universidade, nós três, para que exista essa integração. Mas na prática, como colocou a professora Paula, também os escritórios de advocacia precisariam tratar a Colômbia, Argentina, Paraguai com muito mais naturalidade, né? Não é só, eu tenho correspondente, eu conheço um advogado lá na Colômbia, eu conheço alguém. Não, o meu próprio escritório tem uma relação, tem rodas de comparação, reuniões, cafés da manhã com todos, e nisso a integração dos advogados, dos diferentes colégios de advogados para fazer uma advocacia que traga negócios, que traga oportunidades, o que todos os países fazem na Ásia, na Europa, e aqui nós temos uma resistência tão chata. E nisso eu parabenizo o Thomas, professora Paula, porque ele também tem essa visão de internacionalização, de regionalização da advocacia também. Professora Paula, a gente já está chegando mesmo ao fim, pode fazer as suas considerações finais ao nosso programa. Gracias por la invitación, y me llevo de este programa 3 reflexiones para compartir en Colombia. La necesidad de avanzar hacia el espacio latinoamericano del conocimiento. Brasil es un país multiverso, pluricultural, y es un referente para la región en muchas cosas, pero particularmente en la educación. Y esa generosidad intelectual que se siente y se vive en Brasil, debemos tomarla como propia en los demás países y trabajar justamente en esa dirección de unir esfuerzos y capacidades. En segundo lugar, son muchas más las cosas que nos unen que nos separan. Y ello sería súper valioso de fomentar a través de las alianzas, de los convenios de cooperación y también de este tipo de encuentros, temas de investigación común. Creo que el mundo vive tiempos difíciles alrededor del globo, y quizás la academia, la universidad y muchas organizaciones interesadas por el conocimiento
puedan aportar nuevas miradas a esos problemas y ser no simples espectadores, sino también parte de la solución a través de las investigaciones y de los resultados intelectuales. Y por último, considero que espacios como estos, donde estamos dialogando, reflexionando y compartiendo experiencias comunes, pues deben seguir siendo parte de la discusión de los problemas que se viven en nuestra región: migración, crimen organizado, derechos humanos, integración latinoamericana, las guerras alrededor del mundo, porque estas ideas y todo esto, este conocimiento va a nutrir los diálogos, las nuevas miradas e la integração de nossa região. Pessoal, obrigado pela participação de vocês até esse presente momento. Aqui ao meu lado, o Dr. Vitor. Quero agradecer muito também, professor Vitor, pela sua ajuda aqui nesse podcast, na sua contribuição. E também a professora Paula, pela belíssima exposição da realidade também da Colômbia e dos avanços da Colômbia no sistema penal. Então, quero parabenizar todos vocês e até o próximo programa.